Bienvenidos, señores, nueva edición de esa actualidad que hoy compartimos con Jesús García Verdugo. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Ignacio Andarias? También Hola, bienvenido a ti, César García de la Cruz. Un placer. Gracias. Como siempre, Fernando Torres. Gracias por asistir de nuevo. Y Julián Bejarano repite, buena señal. Muchas gracias. Gracias, señores. Gracias a ustedes por seguirnos fielmente semana tras semana y repasar con nosotros la actualidad que así les introducimos. Continúan los intentos para formar gobierno. Pedro Sánchez negocia a la vez con Ciudadanos y con Podemos, además de otras fuerzas políticas. PSOE, Podemos, Compromís e Izquierda Unida volvían a verse este martes en su segunda reunión. Pero el acuerdo posterior entre Sánchez y Rivera ha desatado nuevos movimientos por parte de todas las fuerzas políticas. Pesos pesados del Partido Popular sugieren a Mariano Rajoy la conveniencia de ofrecer a Albert Rivera la conformación de una coalición electoral para acudir junto a Ciudadanos a los hipotéticos comicios del 26 de junio. 2 meses después de las elecciones generales de diciembre, la encuesta de NC Report para La Razón deja una radiografía del electorado prácticamente similar, aunque con una pequeña subida en favor del Partido Popular y de Ciudadanos. Según El Mundo, Sigma 2, el escenario político que actualmente impide la gobernabilidad del país podría solventarse con una inclinación de la balanza a favor de la fórmula de la centroderecha en torno al núcleo PP-Ciudadanos. Manuela Carmena siempre es capaz del más difícil todavía en sus ocurrencias, y la agenda política de la mayoría de sus ediles está repleta de polémicas e incidentes que enturbian el potencial económico de Madrid. En la ciudad condal también Colau recibe una lluvia de críticas en las primeras horas de la huelga del metro de Barcelona. Estas son algunas de las alcaldadas de esta semana. 72 horas después de que el jurado popular se encerrara a deliberar el futuro de las 3 acusadas por el crimen de la presidenta de la Diputación de León y del PP regional, Isabel Carrasco, ha alcanzado un veredicto. Las 3, Montserrat González, Triana Martínez y Raquel Gago, son culpables de todos los delitos que se les imputan. La Fiscalía ha pedido para la madre y la hija 22 años de prisión. La escenificación de la cordialidad institucional, ese podría ser el título de la obra que las nuevas autoridades separatistas catalanas escenificaron durante casi 3 horas la noche del pasado domingo en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, durante la cena que presidió el rey con motivo del Congreso Mundial del Móvil. En el programa de hoy analizamos los gestos de Puigdemont en la cena con Felipe VI. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en esa actualidad. Giro sorpresivo en ese camino por la formación del gobierno. Las negociaciones continuaban. Todos intentábamos analizar ese encuentro de la gran coalición de izquierdas que parecía estar gestándose hasta hace escasas horas. Y decimos hasta ahora porque ya podemos afirmar que Partido Socialista y Ciudadanos han llegado a un acuerdo que se ha llegado a plasmar incluso por escrito en términos que les vamos a resumir a continuación, pero que así recogían las principales portadas de los diarios. Según El País, recta final para lograr un pacto. El acuerdo entre Sánchez y Rivera desata movimientos de todas las fuerzas políticas. ABC, Sánchez pacta con Ciudadanos su supervivencia política. El Mundo, Sánchez elige a Rivera. Para La Razón, este era su titular, el pacto de la no investidura. Para La Vanguardia, Sánchez suma a Rivera sin dejar el diálogo con Podemos. Acuerdo que se cifra al final en aspectos que les vamos a resumir en estos puntos: eliminación de los aforamientos, supresión de las diputaciones provinciales, limitación de los mandatos a 2 legislaturas, reducción a 250.000 firmas en impulso de las ILP en el Congreso y despolitizar el Consejo General del Poder Judicial. Estos son algunos términos de ese acuerdo, insistimos, ya plasmado, incluso por escrito, y que me consta ha sorprendido incluso a parte del Partido Socialista. ¿No es así, Ignacio Andarias? La política es el arte de lo posible, pero estaba dentro de la propia transparencia, pues que el propio candidato a la investidura del próximo gobierno de España
siempre dijo que iba a intentar hablar a izquierda y a derecha, que es lo que está haciendo. Es decir, no se ha cerrado todavía ningún tipo de pacto, ni por supuesto se ha levantado nadie de la mesa en cuanto a los posibles pactos que pudieran existir. Un pacto de si se ha cerrado el investidura. pacto con Ciudadanos, lo que no está cerrada sería la Claro. posibilidad de diálogo pues será adicional con Podemos. con Podemos, Sin embargo, con por parte de la Podemos, con formación de Izquierda Pablo Unida. Iglesias, ellos han afirmado, claro, que hemos asistido a muchas contradicciones también en su discurso cuando negaban ciertas opciones que posteriormente se han confirmado. En este caso vuelven otra vez a descartar, según, insisto, representantes de Podemos, cualquier acercamiento al Partido Socialista como consecuencia de la aproximación que ha llevado a cabo con Ciudadanos. Hombre, dentro del arco parlamentario tiene una representación política. Es cierto también que hemos llevado a cabo la actitud, el comportamiento y la petición de todos los españoles en cuanto a que se gobierne para la mayoría. Nosotros, el único grupo con el cual dijimos que no íbamos a pactar, iba a ser con el Partido Popular. Íbamos a escucharle, pero no íbamos a pactar como consecuencia de esa política genocida que existió como en contra de los derechos de los ciudadanos. Ignacio, Pero ahora en modo vamos a alguno- analizar porque el tema se ha puesto desde el punto de vista informativo periodístico más apasionante aún, puesto que la dificultad ha aumentado desde la perspectiva puramente matemática. Es decir, hay que ver ahora cómo conseguir esos números necesarios que antes casi dábamos por ciertos a base de la suma de esa gran coalición de izquierdas con el Partido Nacionalista Vasco, pero que ahora al descartarse Podemos y sumarse Ciudadanos puede complicar un poco esas maniobras que precedían al acuerdo entre ambas formaciones. Pero antes, es una pregunta muy concreta y yo te ruego, como siempre, que nos des una respuesta también lo más clara posible. Insisto, la acogida de este pacto por miembros, varones, componentes destacados del Partido Socialista ha sido unánime y positiva o ha habido voces ya discordantes? Dentro de la democracia interna del propio partido existen esas voces discrepantes, porque eso es lo que enriquece la democracia de los partidos. Y el Partido Socialista no estamos al unísono, al contrario, dentro de ese ejercicio que tenemos la libertad de expresión en cuanto a apoyar, no apoyar, respetar, no respetar. Lo que sí tenemos claro es una cuestión. Creemos hoy en día que ha cambiado la configuración política por parte de las fuerzas dentro del arco parlamentario. Es cierto que hasta ahora había existido un bipartidismo y no estamos acostumbrados. Esto es lo que nos ha chocado ahora a todos los ciudadanos, sobre todo a los medios de prensa, pero creo que esto es enriquecedor. Y lo más importante sorpresa también a los medios, Ignacio, nos parece muy bien ese sometimiento al consenso en un partido que además os presentáis como absolutamente democrático desde la perspectiva más interna, incluso pues con esas primarias y también con anuncio, por ejemplo, de vuestro secretario de someter cualquier pacto a priori a consenso hasta de las bases y militantes del partido. Sin embargo, ha tomado una decisión, ha llevado a cabo una iniciativa en la que nos confirmas que incluso existe discrepancia con miembros del Partido Socialista. Yo creo que lo más importante de todo, no hay que tener miedo a la regeneración. Es decir, dentro de nuestro programa estaba la regeneración democrática. Creo que en realidad los militantes no es un militante y un voto solamente, sino que también tenga oportunidad de poder manifestarse y poder decir si está de acuerdo o no. El próximo sábado vamos a tener, sí, estamos de acuerdo. Es decir, que esa consulta era informativa y no vinculante. Era Él iba a someter sí, a consulta las iniciativas, pero entendemos que tomaría la decisión como secretario general independientemente de la respuesta. Pero, lógicamente, ahora cuando se lleva al Comité Federal, el lunes se va a llevar lo que es el pacto de gobierno, pacto de investidura que se va a hacer, pero que en los pilares fundamentales de ese pacto de investidura, bueno, lo vamos a intentar, no de mucho, lo hemos hecho. Es decir, hemos tenido la valentía, el arrojo y la responsabilidad como partido de asumir lo que ha demandado el pueblo de todos los ciudadanos. Disculpa, enseguida os doy voz, que entiendo además, y perdonadme que robe unos minutos, pero teniendo aquí a un representante del Partido Socialista que a nivel interno nos puede facilitar mucha información, creo que es interesante dar respuesta a ciertas cuestiones. Yo te quería preguntar, Ignacio, y por situar a nuestros espectadores en el punto exacto en el que nos encontramos, sin crear más confusión, que ya los giros que se están dando en esas conversaciones la crean en sí mismos. Pero el punto exacto al que yo me refería es que se ha llegado a un acuerdo con Ciudadanos para un, insisto... Pacto de investidura.
parcial, es decir, solo con Ciudadanos. No se ha acordado la investidura porque a día de hoy... Yo entiendo que no es de investidura ni de gobierno, porque con 130 escaños que tenéis no sois nadie. Pero vamos a ver, de hecho, yo creo que lo peor que ha podido hacer el señor Rivera... ¿por qué calificamos lo una peor, cosa lo de peor peor? yo te doy mi opinión, perdóname. Es el único Y yo creo que es la opinión general de la mundo. calle. Lo peor que ha hecho Rivera ha sido al final, cuando ya quedaba muy poco para definir realmente la política, ha sido pactar con el PSOE, por lo tanto ya se ha desenmascarado. Esa carta, esa propaganda que hacía el PSOE diciendo que era la marca blanca del PP, Ciudadanos, no es cierta. Al final resulta que Ciudadanos es la marca blanca del Partido Socialista, porque ha pactado con el PSOE. Por lo tanto, bueno, yo creo que metió la pata hasta el punto de que ahora, fíjate, se ha traspasado la cuestión. Antes era el señor Sánchez el que quería gobernar y el que quería ser presidente sí o sí a cualquier costa, aunque sea por un solo día, y ahora resulta que el que quiere ser vicepresidente del gobierno a cualquier costa va a ser Rivera. ¿Por qué? Porque sabe que como no sea capaz al final de gobernar, con esta metedura de pata que ha hecho pactando con el PSOE, creo que en las próximas elecciones, si hubiera elecciones el día 23 de junio, 26. o 26, perdóname, seguramente perdería miles y miles de votos. ¿Por qué? Porque ha defraudado su electorado. O se presenta como la fuerza que ha intentado desbloquear una situación de ingobernabilidad eso que te hasta digo ahora una cosa. estaba frenada en esa coalición Sí, pero de si izquierdas. partimos de la base de que el 80% de los votantes de Ciudadanos eran del Partido Popular, la gente que va a votar a Ciudadanos, siendo el Partido Popular, en las próximas elecciones del día 26 van a volver a votar al Partido Popular o se abstendrán, pero lo que está claro es que no van a votar a Ciudadanos sabiendo... Sin negarte esa conclusión, a lo mejor ese votante tiene que concienciarse que cuando deposita una confianza en una determinada urna, deja de ser de un Partido Popular que, por una serie de disconformidades, ha cedido el testigo a Ciudadanos. Sí, se ha pero convertido en un votante de Ciudadanos con todas las Se lo ha consecuencias. cedido un partido que estaba diciendo una cosa y luego está haciendo otra. Y eso es lo que al electorado no le gusta. ¿Compartís la posición de César con respecto a la actuación de Rivera? Creo que luego tendríamos que valorar también yo, desde mi punto la de vista, decisión yo siempre he de defendido, y Sánchez. siempre lo he dicho y no me cansaré de decirlo, que por mucho que el Partido Socialista vendía que el Partido Ciudadanos era la marca blanca del Partido Popular, era pura estrategia para dañar al Partido Popular. Porque el señor Rivera, en cualquier vídeo de internet que está al alcance de cualquiera, él se ha definido como persona de izquierdas. Por cierto, perdón, tú eres uno de los que se ha referido a Ciudadanos con la marca blanca del Partido Popular. Sí, ¿Qué opinas ahora? Sí, pero perdona, Vamos a dejarle contestar. Dejadme que... No, si yo no dramatizo, si yo te digo... Perdona, Ignacio, yo sé que tú has vendido el producto, ahora déjame que venda yo el mío. Pero tiene una Y yo te política digo... económica neoliberal, eso es cierto. Pero vamos, yo no, perdona... A ver, en orden, por Si me favor. dejáis terminar. Eso no tiene que ver nada con decir estoy a favor de la ley socialista del aborto. Eso no es del Partido Popular. Con alguna modificación. Eso lo ha dicho él porque se lo he oído yo. Es una de las cuestiones. Entonces, por eso yo digo que no es... ¿Dónde está ubicado un partido político? Y de entrada está ubicado donde le ubican también sus potenciales electores. Y sus potenciales electores, hay una parte que están ubicados en el centro izquierda y otra parte mayoritaria en el centro derecha. Y es cierto, desde el punto de vista del posicionamiento y cuando haces un análisis más exhaustivo, en el plano económico sí podría ser ubicado en lo que tradicionalmente se denomina derecha, más en la línea de lo que suele ser apertura de mercados y no intervencionismo. Otra cuestión es que no tiene lo que son la tradición conservadora que sí está incorporada. Y el caso que tú decías, Fernando, tiene que ver con la tradición conservadora. Son liberales en cuestiones de carácter moral y son neoliberales en cuestiones de carácter moral. El señor Rivera, una de las cosas que dijo, perdóname, y te dejo hablar ahora, una de las cosas que dijo claramente fue: no voy a pactar con la lista de perdedores. Apoyaré siempre a la lista más votada. Y ha incumplido su palabra. Punto. Y es más, la política... Un segundo. Por favor, a ver, silencio todos. Que yo entiendo que hoy tengáis este ímpetu y que defendáis con vehemencia porque la situación, insisto, se presta a ello. Vamos a hacerlo con orden, más que nada por vosotros, para que se os escuche. Yo solamente iba a decir... Venga, termina Fernando, Ignacio, por favor. Mírate los Twitter del señor Rivera, de hace 8 meses o un año. Mira lo que decía, que lo ha escrito y lo ha publicado, y mira lo que está haciendo ahora. Él se ha vendido al electorado como persona de centro derecha para coger votos y luego... Hemos escuchado definiciones de Ciudadanos del Centro Democrático Izquierda. Estoy diciendo que él así se ha vendido, luego el PSOE ha hecho su guerra estratégica política, no lo pongo en duda, ha hecho lo que tenía que hacer el Partido Socialista, intentar dañar al mayor partido que le tiene enfrente.
pero luego se ha visto que lo que él decía a lo que ha hecho, eso es lo que el electorado, creo, que aquí lo hemos dicho muchas veces, cuando uno vota tiene que exigir al partido al que vota, ¿qué vas a hacer con mi voto? Claro, ¿y por qué no se Por exigió favor, así el resultado César, por favor, en el resultado Nacho, del Partido Popular que pedimos, no cumplió con su Ignacio, programa? pedimos Vamos la a ver. palabra. Fernando, estás irreconocible hoy, me encanta. Es que como muchas Pero- veces no puedo hablar, hoy que hablo no me dejas. Venga, Bueno, perdonad, termina sí, César perdonad. y devolvemos No, turno. yo No, 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 lo que- yo te yo lo que callo un digo, vamos poquito a más ver. para que hable el señor Pedro Sánchez, ¿vale? Lo que tuvo claro el primer día es que no pactaba con el PP, ¿vale? Ni le escuchaba siquiera, ¿de acuerdo? Bien, y a partir de ahí intenta, pero un segundo, Ignacio, Nacho, no apostilles intenta porque no negociar escuchamos. con la ultraizquierda de Podemos. ¿Qué pasa? Que el señor Pablo Iglesias, que es más listo que Pedro Sánchez, le dice, sí, yo pacto contigo, pero el vicepresidente del gobierno, Ministerio de Interior, el CSIC, la Policía Nacional, bueno, todo. O sea, le deja las obras al señor Pedro Sánchez. Un partido que era de solidario, de economía, de solidaridad, resulta que se olvida de la seguridad social, se olvida de los... O sea, coge la base fundamental del gobierno, controla el gobierno y los medios de comunicación. Como eso se le echa encima a Pedro Sánchez la opinión pública, y sus propios varones del PSOE dice, voy a cambiar de tercio, me voy a hablar y voy a empezar a hablar y a acariciarle el lomo al señor Pedro Sánchez, perdón, al señor Rivera. Y el señor Rivera, en sus discursos electorales decía que no pactaría nunca con la lista menos votada, con los perdedores, y está pactando, ya ha firmado, luego va a engañar a su electorado. Pero es que además, si vamos a eso que decía el PSOE de que era la marca blanca del PP, resulta que va a pactar con la ultraizquierda, con el señor, y va a dedicarse a subir impuestos, a hacer políticas completamente de izquierdas. Y es más, ¿dónde está en el pacto de este famoso que han firmado estos señores el tema de la autodeterminación de Cataluña? Se ha olvidado el señor Rivera de Cataluña. O sea, un catalán que llega a Madrid se olvida de Cataluña. Que no, hombre, creo que Vamos Y por partes, permite pero- pactar con el PNV porque no le queda No, más a ver, remedio. perdonadme, por favor, se nos va el tiempo. Vamos a intentar también ser un poquito concretos. Yo he recordado 3 titulares que creo merece la pena analizar y os van a dar pie a vuestras exposiciones. Por ejemplo, El Mundo resaltaba que Sánchez había optado por Rivera. Sánchez elige a Rivera. ¿Creéis que ha sido así o Rivera ha sido el descarte ante el fracaso de la negociación con Pablo Iglesias, Julián? Es muy probable que haya sido así. Lo que pasa es que asistimos desde la ciudadanía normal y corriente, sin tener ni mucho menos la posición política que tienen mis queridos compañeros y la vehemencia con la que defiende César en este momento su posición. Lo que desde fuera, desde el mundo de la empresa, vemos es la necesidad imperiosa de que este país llegue a un acuerdo. A mí me parece el mal menor que el Partido Socialista, contra todo pronóstico, haya ajustado un acuerdo con Podemos, o sea, con Ciudadanos, que podría ser el principio de un acuerdo grande a 3 partes con el Partido Popular, si a última hora cabe la posibilidad de que el raciocinio y de que el sentido común impere y el partido y el gobierno sea un gobierno fuerte, un gobierno que nos permita ir a Europa con una garantía de éxito y no votar con el corazón y votar con opciones complicadas que probablemente nos llevarán a elecciones nuevas, y eso es en detrimento de todo el país, no solamente del partido político. Algunos analistas interpretan efectivamente en la misma línea que Julián este pacto como el mal menor que ha podido frenar una coalición mucho más radical con Podemos. Sin embargo, insisto, La Razón, por ejemplo, titulaba que se había producido un pacto de no investidura ante la imposibilidad de conformar, desde el punto de vista matemático, una mayoría suficiente para formar un Aquí no se gobierno. puede hablar de un sentido común de pedir que el primer partido de España se convierta en el tercero. Eso no. Bueno, tenéis que tener, perdón, tenéis que tener en cuenta algo. Pero Si yo ahora, estoy de acuerdo si que Rajoy tiene que ser presidente de gobierno Pero, o perdonadme, un sustituto de Rajoy. disculpadme. O un sustituto. A ver, por No, favor, pero centremos, al final disculparme, tiene que hablar. por favor, centremos por cuestión de tiempo que ya no vamos muy bien. La pregunta ahora sería, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué va a hacer Pedro Sánchez? Ha conseguido adherir a Ciudadanos, pero no es suficiente. Entendemos que ese 1 de marzo, por cierto, que ahora escucharemos cómo se fecha el inicio del proceso de investidura, del intento de la investidura de Pedro Sánchez, podría fracasar si no se suman otras coaliciones. Pero en una segunda vuelta podría darse el supuesto que contemplaba Julián de una adhesión del Partido Popular, y no lo entendemos como una tercera fuerza política, sino también con parte de flexibilidad por parte de la coalición ya formada, cediendo el papel entendemos,
relevante al Partido Popular, puesto que ya no le quedarían más opciones salvo acudir a esos nuevos comicios del 26. Siguiendo la línea que apuntas y matizando una cuestión que César con vehemencia, es cierto que de alguna manera reprochaba a Albert Rivera y a Ciudadanos un posicionamiento, pues un posicionamiento de llegar al pacto con quien es candidato a la presidencia del Gobierno. No ha existido la posibilidad de que otra persona hubiera hecho la ronda de consultas, que tal vez, si se hubiera encontrado en esa situación, hubiera llegado a acuerdos también, porque Ciudadanos ha llegado a acuerdos indistintamente con Partido Socialista y Partido Popular. Ahora lo que sí que es cierto, y veíamos las imágenes de una presentación de lo que puede ser la conformación de un gobierno cuando realmente los números no dan. Puede ser que institucionalmente quede muy bien lanzar el mensaje de poderse sentar con otro y dialogar, porque en última instancia es el mensaje subliminal que lanzaban los medios de los diferentes posicionamientos electorales, pero es cierto que ahora solamente se podrían sumar fácilmente posiblemente opciones como Ciudadanos, opciones como el PNV, opciones como pueda ser Compromís, que ya es socio de gobierno en Comunidad Valenciana, pero son numéricamente muy pocos con respecto a unas posibilidades, es decir, hasta los 176. En este panorama actual se requerirían necesariamente abstenciones de los dos partidos que aglutinan más votos al margen de esta coalición. Es decir, silencio, por favor, de uno en uno os lo pido a todos, por favor. Fijaos el tiempo que hemos perdido hoy ya en intentar guardar orden, y son minutos de oro que tendríais vosotros para analizar, por favor. Decía, es necesaria la abstención tanto de Partido Popular como de Podemos, uno de los dos al menos. Si no, ni con la suma de esas fuerzas minoritarias se conseguiría un gobierno. Pero yo os voy a poner más difícil todavía. Dibujemos otro escenario. Un escenario en el que no se consigue esa composición del Ejecutivo en el intento de Pedro Sánchez y se convocan nuevas elecciones para esa fecha, 26 de junio. Pues bien, según varones del Partido Popular, ya se está sugiriendo dentro de las filas azules al presidente en funciones, Mariano Rajoy, el concurrir a esas nuevas elecciones en coalición con Ciudadanos. Han calculado que en muchas de las circunscripciones se conseguirían muchos más votos aunando las listas de Ciudadanos y Partido Popular que si acuden de manera aislada con la intención posterior de formar un gobierno. ¿Creéis que esa posibilidad podría vislumbrar al menos alguna opción de tener un gobierno allá por junio? Venga, Julián, que nos pedía palabra. Hay toda una corriente entre la gente joven del Partido Popular, por regiones, Murcia, incluso en Castilla-La Mancha, creo que hay algo también, que claman por regeneración en el partido. Entonces, yo creo que pasa, sinceramente pasa... Hemos dicho coalición de Partido Popular y Ciudadanos. No hemos hablado de Mariano Rajoy y Albert Rivera. No, yo hablo de previo a que esa coalición se pudiera producir o esa asistencia a elecciones. Es más, perdón, porque me das un pie para añadir la siguiente información que está adquiriendo mucha relevancia y mucho eco, y es que en el caso de gestarse ese acuerdo para acudir de manera conjunta en una misma lista a nuevas elecciones, Ciudadanos y Partido Popular, una de las condiciones que impondría Ciudadanos sería el cambio del candidato, es decir, no sería Mariano Rajoy. Sin duda la regeneración en el Partido Popular pasa porque la cúpula que ha presidido durante años y años el partido necesita una regeneración, está claro. Da igual que Rajoy diga que hay mucha gente buena, que hay mucha gente imputada, que luego se desimputa. No es exactamente a lo que se quiere referir. El caso es que hay gente que reclama a grito pelado que se marche Rajoy rápidamente por el bien del partido. Y si quiere al partido y quiere a España, debería marcharse tranquilamente. Si ha hecho una labor fantástica por este país, nos ha sacado de la crisis, nos ha regenerado, nos ha puesto en Europa, todo estupendo. Pero ahora es el momento de entonar el mea culpa, levantar la bandera y marcharse. Hasta ese momento lo cierto es que tu secretario general, Pedro Sánchez, insiste y persiste en su intento de ser investido presidente. Y ya tenemos fecha, el 1 de marzo. Los nuevos cambios en el calendario para el debate de la investidura han generado una gran polémica. Se adelanta un día la sesión que tendrá lugar el martes 1 de marzo por la tarde, pero con la única intervención del candidato socialista, Pedro Sánchez. La intervención del candidato a presidente del Gobierno se produzca el día 1 por la tarde y que el conjunto del debate parlamentario y la votación se produzca el día 2 a partir de las 9 de la mañana. Solo el PSOE y Ciudadanos respaldan la propuesta. Manifestaciones favorables a que se haga esta fórmula por parte de Ciudadanos, el Partido Socialista. Mientras que Podemos ve razonables los plazos, pero no coincide con López en que solo intervenga Pedro Sánchez sin que pueda tener réplica de ningún grupo parlamentario. Que no nos parece sano ni nos parece natural que el primer debate de investidura se produzca en diferido
y quiera debatir el candidato Sánchez sin que nadie le replique hasta la mañana del día siguiente. Errejón ha añadido que no ve casual que PSOE y Ciudadanos avalen esta decisión. Más duro ha sido el PP. Los populares han criticado la propuesta, que a su juicio sirve para facilitar un monólogo de Pedro Sánchez, y han acusado al presidente de la Cámara de saltarse el reglamento. Aquí ha habido un gravísimo error por parte de un presidente que no se sabe el reglamento, que actúa sencillamente al servicio del candidato Sánchez y que es capaz de saltarse a la torera las previsiones reglamentarias y constitucionales. Patxi López ha explicado que estos cambios responden a que en caso de que haya nuevas elecciones, estas puedan celebrarse el domingo día 26 de junio. Con este nuevo calendario, las intervenciones del resto de los grupos tendrían lugar el miércoles día 2. Pues como veis, compañeros, todavía hay muchas fechas por delante pendientes que pueden hacer versar todo lo que estamos comentando hoy. A las pruebas nos remitimos en cuestión de horas. ¿Cómo cambia ese panorama y ese escenario? Lo continuaremos analizando en el próximo programa, porque hoy hay más actualidad que tenemos que poner en esta tertulia, pero eso sí, a la vuelta de los minutos de estos consejos interesantes que les damos hasta ahora.